Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de ISEC 2020 y el roadmap en este video. Entonces, bueno, como toda organización, nosotros tenemos una visión, una misión y tenemos objetivos a mediano plazo. Entonces, ISEC cada 5 años se plantea una Midterm Ambition o ambición a mediano plazo. Esta ambición es a 5 años y en este caso les voy a explicar la ambición a 2020. Entonces primero quiero empezar con un poco de historia. Entonces la historia sobre 2020 empieza en India. Entonces ahí fue muy chévere porque fue todo un proceso de co-creación con todas las personas que asistieron a ICI, LCPs, MC, entonces había como tracks por, sesiones por partes funcionales. Entonces, por ejemplo, los LCPs con LCPs, los MCPs con MCPs, los MCVPs, no sé, GB con los GB y así. Pero también había sesiones en donde todos nos mezclábamos y había representación tanto, por ejemplo, de un MCP como de un LCP, como de alguien que supiera UGX y ICX y así. Fue todo un proceso que se llamó Future Search Process. Ustedes pueden investigar un poco más de eso, pero a rasgos simples era observar o analizar el pasado de ISEC y analizar el current state o el estado actual de la organización para luego mirar hacia el futuro de la misma. Entonces, de IT India salieron los 4 statements que ustedes conocen muy bien o ya pues lo van a ver más adelante en este chat. Entonces, la pregunta que se respondía a todo ese proceso es: ¿qué es lo que necesitamos hacer para involucrar y desarrollar a cada joven en el mundo? Entonces luego en la reunión de presidentes de Marruecos, los MCPs dan unas ideas, unos insights sobre eso que se creó en India para tangibilizarlo un poco más. Luego entonces hay un equipo consolidador en donde cogen todas esas ideas y las vuelven estrategias. Y luego en ICI Polonia, que es el evento internacional que tenemos cada año, ya digamos se lanza el roadmap de 16-17. Este roadmap es como un camino, una vía, un camino trazado para poder llegar a esa meta. Y también se coge este roadmap y se dice: listo, ¿cómo vamos a hacer posible esta guía de crecimiento o esta guía para llegar a esta ambición, relacionándolo con lo que nosotros hacemos en el día a día? Entonces, luego de nuevo en la reunión de presidentes global, las entidades toman proyectos y dicen: yo voy a apostarle a tomar acciones en mi entidad frente a ciertos proyectos del roadmap. Luego entonces el steering team, que es este equipo de LCPs que está como dirigiendo, puliendo la estrategia global, crea el roadmap para 17-18. Entonces, digamos que el periodo 16-17 fue un poco de testeo, como de ver un poco, sí, como tratar algunas cosas. Sin embargo, en lo que hicieron el roadmap 17-18 fue un poco clarificar un poco más y sacrificar algunas cosas que antes estaban un poco difusas o estaban mezcladas en el roadmap general. Entonces, ya en ICI Colombia, sobre este roadmap revisado, lo que pasa con las entidades es que cada una de las entidades escoge unos proyectos fundacionales y escoge unos proyectos de innovación.
Entonces, ya les voy a explicar un poco cuáles son. Pero es importante que sepan que ahorita en IC Colombia, todo ISEC en el mundo se comprometió a trabajar proyectos del roadmap. Entonces es algo que está sucediendo a nivel internacional. Y pues todo esto está para hacer que ISEC avance y que ISEC siga adelante y no se quede atrás frente a otras organizaciones y pues frente a nuestro mismo desarrollo. Y entonces, en realidad los 4 statements que están acá, ya se los voy a explicar más en detalle, son posibles también gracias a este roadmap. Entonces el roadmap no es algo ajeno o algo distinto a ISEC 2020, sino el roadmap es ese camino que nos permite llegar a esa ambición de ISEC 2020. ¿Y cuáles son esas entonces? Los statements, para refrescarlo súper rápido: somos un movimiento de liderazgo joven, moldeamos lo que hacemos alrededor de lo que el mundo necesita, crecemos disruptivamente y somos accesibles a todo el mundo en todas partes. Y las estrategias que se definieron en este roadmap son 5. Entonces, estas 5 estrategias son mejorar toda la parte de la experiencia ISEC, entonces mejorar la forma en la que nosotros entregamos nuestros productos. Entonces GB, GTG, si ustedes ven, son cosas que hacemos todos los días y el enfoque pues está puesto ahí, ¿no? Entonces mejorar e innovar, pero pues la parte, digamos, clave es la parte de mejorar los productos que hacemos, como que entregamos como ISEC y la manera en la que los llevamos al mercado también. La parte de expandirnos globalmente, entonces como estas no son expansiones locales, entonces no quiero que piensen como abrir ISEC en Chocó, no. Esto se refiere sobre todo a expandirse en nuevos territorios o países desde el scope global. Luego está la parte de diseño organizacional, entonces ahí entran los temas de talento humano, el tema del DA, entra también el tema de cómo estamos evolucionando la cultura, pero bueno, en esta época no es un foco el tema de cultura. Entonces clave el DA, la parte de ISEC Hub, que es este nuevo hub para compartir conocimiento y garantizar educación. Y la cuarta estrategia recae más en todo este tema de cómo nosotros, siendo una plataforma abierta, pues aprovechamos esta oportunidad y moldeamos la forma en la que nosotros entregamos nuestra propuesta de valor. Por último está la parte de finanzas y legalidad, que es cómo nosotros aseguramos la parte financiera y la parte legal de la organización. Seguramente en Colombia tenemos varias cosas aseguradas, pero a nivel global hay muchas entidades que no. Entonces, les voy a explicar luego ya más en detalle qué es, cuáles son los 4 statements y también un poco más en detalle los proyectos del roadmap. Listo, entonces como les conté, esta parte se refiere a esta parte sobre recordar qué es lo que es ISEC 2020. Entonces ese proceso que les comenté que pasó en India en 2015 dio como resultado estos statements. Son 4, ¿sí? Entonces no son 3, son 4. Y el primero de ellos es: somos un movimiento de liderazgo joven. Entonces lo primero es tener en cuenta el propósito de ese movimiento. Ese movimiento no es un movimiento porque sí, sino está alineado a nuestra visión y en la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Y también cuando pensamos en movimiento, pensamos en que somos capaces de involucrar a jóvenes y a organizaciones que piensan de manera similar a nosotros alrededor del mundo para actuar como uno solo. ¿Qué significa tener personas que piensan similar a nosotros? Piensen en nuestros valores. Entonces piensen en organizaciones que comparten nuestros valores, piensen también en organizaciones que promueven el liderazgo, piensen también en organizaciones que están actuando por las SDGs como nosotros, piensen de esa manera el tema de pensar similar a nosotros.
Y, y también un componente muy fuerte de posicionamiento, que es lo que queremos es que cuando la gente piense en liderazgo, piensen en ISEC. ¿Listo? Entonces, un componente muy fuerte de liderazgo ahí. Y piensen en lo que implica ser un movimiento, ¿no? Entonces, todo este tema de masividad, todo este tema, digamos, como de ser orgánico, como de evolucionar también de una manera rápida como organización y como movimiento. Entonces, el segundo statement es crecer disruptivamente. Entonces, aquí hay un enfoque claro en el mensaje de si nosotros seguimos haciendo lo mismo siempre, no vamos a tener resultados distintos. Entonces, lo que busca es que nosotros seamos disruptivos y que retemos esa manera en la que nosotros pensamos y la manera en la que nosotros actuamos y cómo encontramos maneras nuevas o innovadoras para crecer mucho más rápido y mucho mejor y ser mejor como organización. Entonces, uno de los componentes del DA acá sale mucho y es del Leadership Qualities, sale acá y es cómo nosotros somos súper orientados a soluciones y todos esos retos que tenemos en general lo traducimos en estas acciones distintas y en estas maneras de pensar distintas para crecer como organización. Y nos imaginamos un crecimiento tan disruptivo en donde un comité pueda pasar de hacer 5 a 500 intercambios en solo una semana. Entonces, piensen lo que esto implicaría. Ya la segunda es cómo nosotros moldeamos lo que hacemos alrededor de lo que el mundo necesita. Y para nadie es un secreto que ISEC hace un montón de cosas, pero lo que estábamos pensando en este statement, lo que estaba pensando pues toda ISEC en ese momento es hagamos cosas relevantes. Y para hacer cosas relevantes necesitamos entender las necesidades que tiene el mundo y cómo podemos jugar un papel ahí. Entonces, lo más importante es que nosotros seamos conscientes de esas necesidades o de esos issues que hay a nivel global para que podamos actuar rápido, sí, sobre ellos, al mismo tiempo que ofrecemos experiencias poderosas de liderazgo. Y ahí es donde de nuevo colaboramos con organizaciones que piensan similar a nosotros para luchar por un mejor mundo. Entonces, digamos, lo más tangible acá es piensen en Youth for Global Goals, piensen en la alineación SDGs y cómo la alineación de estos objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con hacer un impacto, pero un impacto que sea relevante porque es acorde con lo que el mundo necesita. Y no tener proyectos, digamos, desalineados a este tema. Para esto, entonces, nos imaginamos también una ISEC que sea parte de los procesos de decisión que se dan a nivel local y a nivel global. Ya casi. Para acabar, entonces, somos accesibles para todo el mundo y en todas partes. Entonces, piensen en temas económicos, piensen en que nos expandimos en nuevos territorios, piensen en que también le damos la oportunidad a personas, pues sin importar de dónde vengan, sino realmente, pues si son jóvenes, ser lo más accesibles a estas personas. Y imaginarnos un mundo donde de verdad cualquier joven pueda tomar una experiencia ISEC. Entonces, pero reconocemos que tal vez no solamente la parte de intercambios juega un rol importante ahí, sino que entonces empezamos a pensar, por ejemplo, en otros productos de engagement with ISEC, como por ejemplo Youth Speak Forum, como por ejemplo Local Volunteers. Entonces, ahí, digamos, se genera un enganche un poco más amplio que no necesariamente está relacionado con el tema de intercambios, pero igual el tema de intercambios sigue siendo nuestro core. Y ahí es donde, por ejemplo, empezamos a hablar un montón de cosas como expansiones virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, rompemos nuestras barreras geográficas y sociales para hacer posibles que cada joven en el mundo pueda vivir una experiencia ISEC.